la palabra de Dios. Siempre, hermanos, en el Evangelio de Marcos nos encontramos ya en la parte final del capítulo número 12, donde vamos a leer los versículos que corresponden a la continuación del estudio que estamos realizando en este Evangelio. Bien, leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 41 en adelante. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Como dije, hermanos, antes de la lectura, con estos versículos estamos completando el capítulo 12 de este Evangelio, en donde lo que encontramos son las disputas que el Señor Jesús tuvo con los diferentes grupos religiosos que había dentro del judaísmo. Esto está enmarcado dentro de un panorama más amplio que podríamos llamar la confrontación que el Señor Jesús realiza con el templo como institución. Esto comenzó a finales del capítulo 11, como lo vimos en su oportunidad, cubre todo este capítulo 12 y aún se va a extender en el siguiente capítulo, el 13, donde el Señor anuncia precisamente la destrucción del templo, y eso da paso a lo que se conoce como el discurso o sermón profético, como se le ha dado en llamar, y que contiene varios elementos de carácter apocalíptico que lo vamos a ver en su oportunidad. Entonces estamos dentro de esta sección del Evangelio que nos presenta la confrontación del Señor Jesús con el templo como institución de la religión judía, y que ya, hermanos, en un par de oportunidades he explicado lo que representaba y por qué este es el elemento detonante final que llevará al Señor a ser sacrificado. Como Él está en el ambiente del templo, nos dice el versículo 41 que hemos leído, que Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Es decir, que Él estaba todavía en el templo. El templo en la época de Jesús había sido ampliado con grandes patios que habían sido una obra que había iniciado Herodes el Grande, que en los evangelios la única vez que se menciona es cuando ordena las matanzas de los niños, cuando él sabe por los sabios que vienen del oriente que ha nacido el rey de los judíos.
Los demás Herodes que se mencionan, aparte de ese pasaje en los evangelios y en el libro de los Hechos, son descendientes de él. Pero este primer Herodes, el grande, como se le llamó, es el que amplió, haciendo grandes muros de contención, los patios, que sería como una ampliación más allá del patio original que el templo tenía, porque recuerde que básicamente el templo eran tres elementos: el lugar santísimo, que estaba dentro del lugar santo, y este estaba dentro del atrio. Pero el atrio era una especie de patio que era la antesala para llegar al lugar santo. Entonces lo que hizo Herodes fue que alrededor de lo que era propiamente el atrio, él fue ampliando más y más patios, de tal manera que en la época de Jesús eso se había llegado a convertir en un área muy grande. En realidad, el área que desarrolló Herodes era más grande de lo que en sí era el templo. Es decir, el templo no era pequeño, pero se podía ver pequeño con relación al área que ocupaba, comparado con la gran extensión que Herodes había mandado hacer. Entonces, dentro de todos estos patios es donde se encontraba las arcas, que eran cajas, como bien lo traduce ahí la Nueva Versión Internacional, alcancía. Nosotros entendemos qué es eso, ¿verdad? Una alcancía. Y era donde las personas depositaban sus ofrendas cuando iban a adorar en el templo. Y dice ese versículo 41 que Jesús estaba sentado enfrente de las alcancías, y dice: estuvo observando cómo la gente echaba las monedas en las alcancías del templo. Este pasaje es interesante porque lo que nos presenta es a un Jesús que solamente está observando lo que las personas hacen, y particularmente lo que él está observando es cómo las personas llegan y están depositando sus ofrendas en estas alcancías. Esto nos dice mucho de cómo era que Jesús podía llegar a las enseñanzas que él impartía, y que los evangelios dicen que eran con autoridad, no porque levantara la voz, sino por las verdades agudas que él decía. Y esto era lo que le gustaba a la gente, la manera como él hablaba. Y cuando digo de verdades agudas, era porque Jesús había logrado llegar a entender cuál era el problema con el ser humano, y por lo tanto a comprender qué era lo que Dios esperaba del ser humano. Por ejemplo, cuando criticaron a los discípulos del Señor porque no seguían el rito de lavamiento de manos antes de comer, fue cuando Jesús dio su enseñanza diciendo de que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale de su boca. Y luego explicó más: porque lo que sale de la boca viene del corazón. Y digo, en el corazón, de ahí surgen las mentiras, los robos, las hechicerías, los adulterios, los asesinatos. O sea, todo viene del corazón humano. Allí Jesús había llegado a la conclusión de fondo de lo que era el problema con la naturaleza humana, porque las personas se cuidaban, por ejemplo, ahí en ese caso, de el rito de lavarse las manos, es decir, ritos religiosos. Igual que siempre, ¿verdad? Que las personas se enfocan en lo más fácil, en la religión. Entonces la religión lo que pide son ritos, formas de vestir, colores que usar, tipos de zapatos que hay que utilizar. O sea,
en eso se enfoca la religión, porque es lo más fácil de poder normar o de poder corregir. Pero Jesús dijo, en todo eso no está el problema. Y aunque la persona viva rigurosamente su religión, como era el caso de los fariseos, pero si su corazón no ha sido cambiado, de nada sirve que sean rigurosos, que sean muy apegados a las normas religiosas. Entonces eso manifestaba que el Señor conocía la naturaleza humana y sabía cuál era el problema. Y por eso es que Jesús no se preocupaba si sus discípulos seguían el rito de lavarse las manos o no, porque él sabía de que eso ni los hacía mejores y tampoco los hacía peores, por un lado. Y por otro lado, él sabía que a Dios eso no le importaba en lo mínimo. A Dios lo que le preocupaba y le interesaba era la transformación del corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegaba Jesús a entender esto? ¿Cómo él llegaba a estas conclusiones? Y a eso es a lo que la Biblia se refiere cuando dice que hablaba con autoridad. Entonces, cuando Jesús decía, por ejemplo, eso, no es lo que entra en la boca, es lo que sale de ella. Y este Evangelio de Marcos, cuando pasamos por ese relato, claramente aprovecha y dice, con esto hizo limpios todos los alimentos. Porque el judío que no comía cerdo, que no comía conejo, que no comía cangrejo, que no comía langosta, que no comía qué cosas más, hermanos, camarones, conchas, porque todo eso era inmundo de acuerdo a ellos pensaban que si usted, por ejemplo, le gusta comerse su lomo de cerdo o le gustan las pupusas con chicharrón, o sea, eso tiene cerdo, entonces para un judío usted es inmundo, inmunda, porque se está contaminando. Y en cambio él es limpio y consagrado porque no come nada de eso. Entonces lo está juzgando por lo que usted come. Pero Jesús dijo, mira, tú si quieres puedes comerte una pierna de cerdo o puedes comer todos los sándwiches de jamón que quieras, y eso no te va a hacer ni peor ni mejor. Lo que importa es cómo está tu corazón delante de Dios. Entonces, cuando Jesús decía hay que ser limpios todos los alimentos, o más bien Marcos es el que afirma que con eso él hizo limpios todos los alimentos. Entonces la gente se quedaba pensando, bueno, ¿cómo es eso de que hoy ya se puede comer de todo? Está abandonando las enseñanzas de Moisés, porque Moisés es el que había dicho en el libro de Levítico, usted lo puede encontrar, ahí habla de animales limpios y animales inmundos. Eso está escrito, ahí está en la palabra. Pero Jesús decía, eso no importa. O sea, ¿cómo que la Biblia, la palabra, lo que Moisés dijo, no importa? No, no importa, dijo el Señor. Pero la gente se ponía a pensar y se hacían esa pregunta, bueno, ¿cómo es eso de que no importa? Entonces, analizando las cosas decía, tiene razón, porque mire, mi tía no sé qué, la tía en Gracia, ella jamás ha comido cerdo, pero ni de bebé, porque nació en una familia ortodoxa. Pero es una señora que tiene un genio y una lengua. Entonces, la gente decía, hombre, tiene razón, porque ella se ha abstenido de sándwich de jamón y de camarones y de conejo y de cuzuco toda su vida. Pero es peor que los paganos que comen todo eso, pero son un poco más educados y respetuosos. Entonces, de verdad, la comida, la gente decía, eso es autoridad, ese está diciendo lo que es la verdad, sabe lo que dice. Entonces nos hacíamos la pregunta, ¿de dónde el Señor sacaba? ¿Cómo es que él entendía estas cosas? Así como lo dice ahí el versículo, se sentaba a observar a la gente. Y cuando uno observa a las personas,
uno lo va conociendo. Uno va conociendo a las personas. Entonces Jesús estaba observando cómo la gente iba y daba sus ofrendas. Observaba, bueno, había realmente, hermano, no es que hay dos personajes, los ricos y la viuda, no es así, son tres personajes en realidad. Todos los que el Señor está viendo que depositan sus ofrendas, dice que veía al pueblo depositar su ofrenda. En primer lugar. Segundo lugar, y habían muchos ricos que daban grandes cantidades. Y tercero, aparece la viuda pobre. Pero note, son tres grupos. Entonces, él ha estado observando a todos. Y ha estado observando al pueblo que da sus ofrendas. ¿Qué es lo que Jesús pudo observar allí? O sea, no lo sabemos, ¿verdad? Porque no lo dice nada la Escritura, y uno habría tenido que estar en el lugar de él para saber qué era lo que observaba. Hermano, observar a las personas es una de las cosas más interesantes que hay. Es que los seres humanos somos todo un caso, hermanos. Cada uno de nosotros somos todo un caso. Y es interesante observarlos. Al observarlos uno conoce a las personas. Así es como Jesús iba entendiendo al ser humano. Y él se preguntaba con respecto a ese ser humano, ¿qué es lo que Dios espera de ellos? Hablando de Jesús como humano, o sea, viéndolo como ser humano que era, él era un hombre muy agudo, muy observador, muy analítico. Él tenía una lógica muy afilada. Por eso es que él podía sacar las conclusiones y él estaba seguro de las cosas. Por eso es que cuando el caso se recuerda de la mujer adúltera, sorprendida en adulterio, ahí el Señor se la jugó. Cuando él dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Imagínense que hubieran habido unos 5, matan a la mujer. Porque eso estaba diciendo, apedréenla. Los que estén limpios sean los primeros en tirar la piedra. Ahí el Señor se la jugó, porque ¿en qué se la jugó? Él estaba apostándole a que la conciencia les iba a hablar a esas personas y que ellos iban a reflexionar, bueno, la diferencia entre esa mujer y yo es de que a ella le descubrieron, a mí todavía no. Eso era lo que, pero fíjese cómo el Señor sabía de que eso era lo que iba a ocurrir. O sea, usted puede decir, porque él era Dios y sabía todo, pero lo estamos viendo, como le dije, como ser humano. O sea, no como Dios ni divino ni nada, sino que como ser humano. Entonces, ¿cómo él sabía? Conocía la naturaleza humana. Y cuando todos estos llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, él dijo, aquí vienen estos hipócritas, dijo. O sea, él ya sabía qué tipo de gente era. Entonces, así es como él sacaba su enseñanza, como va a sacar la enseñanza que hoy vamos a escuchar. Entonces viene y dice que vio que muchos ricos echaban grandes cantidades. Llama la atención el hecho de que dice que eran muchos ricos. Porque como el judaísmo era la única religión, toda la gente iba ahí, y entre eso había gente adinerada. Y estas personas ricas daban grandes cantidades, echaban mucho dinero. Cuando Josefo describe ya la destrucción del templo, él menciona que cuando los romanos asaltaron el templo, él dice que eso estaba lleno de riquezas. Habla de riquezas en el sentido de monedas, dinero, joyas y vestidos, porque recuerde que los vestidos eran carísimos en la época, y tener muchos vestidos era sinónimo de fortuna, de dinero.
Eso es lo que dice Josefo, que eso estaba repleto de riquezas cuando los romanos, obviamente ellos se llevaron todo, pero era todo este dinero que estos ricos daban. Versículo 42. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Hoy aparece la viuda. En primer lugar dice que era mujer, lo cual era una desventaja en la época. Era viuda, lo cual la ponía en una condición peor. Y además pobre, porque había viudas adineradas, porque habían recibido un patrimonio de sus esposos, pero esta no. Ella era una viuda y no tenía dinero. Y se acercó, y cuando entregó su ofrenda al templo, lo que dice el griego es de que entregó 2 leptas. Eso es lo que dice, entregó 2 leptas, dice el griego. A eso es que Casio de Reina tradujo como blancas, pero en realidad el griego lo que dice es leptas. Leptas, hermano, era la moneda de más baja denominación que reconocían los judíos. Y Marcos aclara que 2 leptas hacían un cuadrante. El cuadrante era la moneda de más baja denominación que reconocían los romanos. Es decir, que para los romanos la lepta ya no era nada. Por eso le dije, las leptas era la moneda de más baja denominación, pero de los judíos, que eran los dominados. Pero para el conquistador, que eran los romanos, para ellos la moneda de más baja denominación era el cuadrante, que equivalía a 2 leptas. Entonces, ellos a las leptas no les hacían caso. Como hermanos, hay todo tipo de personas, ¿verdad? Pero usted sabe que hay personas que, digamos, los centavos los desprecian. En los Estados Unidos es muy común ver que la gente vota en el piso. Los centavos o monedas de 10, que también son pequeñitas, pero, o sea, las tira porque no quieren andar con la molestia de andar eso en la bolsa. Entonces, porque para ellos, para su nivel de vida, esto no tiene no tiene trascendencia, no tiene mayor valor. Entonces, así era para los romanos. Para ellos las leptas, esa es para la basura, decían. Pero el cuadrante ya era la moneda de más baja denominación. Tampoco les interesaba tanto el cuadrante, pero por lo menos ya este equivalía al doble de la lepta. Entonces lo que ella dio fue el mínimo del mínimo. Entonces es cuando Jesús manda a llamar a sus discípulos. El 43 dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro. Y ahí el Señor está utilizando la expresión que usa muchas veces: de cierto os digo. Esta expresión, de cierto les digo o les aseguro, es una expresión que Jesús utilizaba siempre que iba a decir algo que rompía las formas como las personas entendían las cosas. Por ejemplo, acabamos de verlo en los capítulos anteriores. Jesús llama a un niño y lo pone en medio y le dice: de cierto, o sea, en verdad les digo, les aseguro que no podrán entrar en el reino de los cielos si no se hacen como este niño. En otra ocasión él dijo: de cierto les digo, les aseguro que aunque sea un vaso de agua que tenga un pequeño, y no perderán su recompensa. Estoy dando ejemplos que hemos visto en el Evangelio de Marcos. Entonces él usaba la expresión para anunciar algo que él sabía que iba a sacudir a la gente. Por eso es que la está usando como introducción. Les aseguro
esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Entonces, ahí está, el Señor ha estado observando a los seres humanos que están entregando ofrendas, y ahora le está sacando su conclusión. Y dice, esta viuda pobre dio más que todos los demás. Eso, hermanos, era una contradicción. O sea, porque uno sabe, ya no hablemos de cuadrantes ni de leptas, hablemos de dólar, que es la moneda que nosotros tenemos. No es lo mismo, usted sabe, que se dé una ofrenda de $10,000 a que se dé una ofrenda de 2 centavos. Es evidente, ¿verdad?, que 10,000 es más que 2 centavos, que 2 céntimos de dólar. Pero Jesús está diciendo que los 2 céntimos son más que los $10,000. ¿Por qué? Porque no es la cantidad en sí, sino que es la actitud con la cual se da. Eso es lo que él está señalando. Porque otra vez él está pensando, bueno, ¿y Dios qué es lo que quiere? ¿Cómo Dios ve esto? Y entonces explica por qué ha dicho lo que ha dicho. En el 44, estos, refiriéndose a los ricos, dieron de lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Para la persona que gana, hermanos, grandes cantidades de dinero, dar 1,000, 10,000, 20,000, es nada. Hace años, hermanos, más de 20 años, aquí platicando con un hermano de aquí, de la iglesia, de esta iglesia. Él, pues en la confianza, él era un hermano que tenía negocios. Y platicando conmigo en una ocasión me dijo, ¿sabe, hermano? Me dice, yo, me dice, gano un promedio diario de $1,000, me dijo. O sea, no estaba hablando de ventas, estaba hablando de ganancia, ya, de ganancia neta. Yo gano, me dice, un promedio de $1,000 diarios. Es decir, que mensualmente le estaba ganando, esa era su ganancia, 30,000 o 31,000, ¿verdad? Dependiendo cuántos días tuviera el mes. Entonces, fíjese, una persona que gana eso, si da una ofrenda de $3,000, por decir algo, uno puede decir, oh, 3,000 es el diezmo nada más. El mismo diezmo el mismo 10% que usted, que gana 300 y da 30, es el 10% en ambos casos. Pero claro, 3,000, hermanos, suena, ¿verdad? Pero que está dando igual. O sea, nosotros somos los que nos impresionamos porque dieron tal o cual cantidad. Bueno, y ahí le estoy hablando de un comerciante de aquí, ¿verdad? De esta ciudad donde dicen que ni mucho comercio hay, ¿verdad? Pero imagínense la gente que ya vive en Metapán, en San Miguel, ¿verdad? O en San Salvador, donde hay mucho más movimiento. Imagínense lo que ganarán. Y le estoy hablando de un hermano, no tenía almacenes, eran negocios así. No le digo de qué era porque puede caer de quién le estoy hablando. Pero eran cosas así de consumo diario que él vendía. Pero hay otros hermanos que su ganancia es muchísimo, muchísimo más. O sea, ganan cantidades que nosotros ni imaginamos. Entonces, para alguien que, digamos, algo inventado, ¿verdad? Alguien que gana, por ejemplo, 12 millones mensuales. Hay gente en nuestro país que gana eso y más, ¿verdad? 12 millones de dólares mensuales. Entonces, ellos podrían dar 1,000,000 de donación a lo que sea. Y hermano, y eso no es ni el diezmo, no es ni el 10%.
Entonces, ¿qué están dando? Claro, una gran cantidad, ¿verdad? Que con una cantidad así, hermano, qué maravillas no haríamos en la obra, ¿verdad? Pero para ellos es simplemente, por eso, hermano, es de que hay cosas que uno no entiende. Yo no sé si usted recordará, los jóvenes no lo van a recordar, pero otros hermanos que ya son adultos recordarán que cuando surgieron, hermanos, los teléfonos celulares, el aparato valía como 20,000 colones, porque era la época del colón, y se pagaban como 2,000 colones mensuales de uso del aparato, y a eso le sumaban los minutos de llamada que usted utilizara, que era carísimo. Ya ni me acuerdo cuánto valían los minutos, pero de esas otras cantidades sí me acuerdo. Entonces yo veía que había personas que tenían celulares que eran los grandes ladrillos en esa época. Sí, que eso no se podían poner en la bolsa ni nada, ¿verdad? Solo que fuera cartuchera la que anduviera. Pero era eso, ¿verdad? Un elemento, algo innovador que llamaba la atención, y uno decía, bueno, qué maravilla que de cualquier lugar yo puedo llamar porque ando el teléfono, pero era carísimo. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo pueden pagar eso? Es que 2,000 colones, hermano, en esa época era como hablar hoy de $2,000, ¿verdad? Y con $2,000 usted sabe que usted vive y vive bien, viviría bien. Entonces, ¿cómo va a gastar todo eso por andar un teléfono? Pero la gente lo hacía. Entonces yo no entendía, hasta que un día un hermano, platicando del tema, yo le dije eso: mire, ¿cómo es que esta gente puede pagar esas cantidades? No, me dice, es que lo que ocurre, me dice, es que las ganancias de ellos son tan grandes, me dice, que no pueden darse el lujo de no tener un celular. Porque el no tener una llamada a tiempo a ellos les puede significar perder, o que se les caiga un negocio de $500,000 o de $800,000. Andar eso, hermano, era un dulce, ¿verdad? Para las ganancias que le representaban. Por eso es que uno no entiende, hermanos, cosas como por qué la gente se paga lujos. Hace poco en un periódico de acá de El Salvador salió, ya casi al final del periódico, era una nota que hablaba de las cosas más caras que hay en el mundo. Y resulta que lo más caro que había o que hay es un yate que, si mal no recuerdo, cuesta $4,500 millones. Y tiene dueño. Bueno, no solo tiene dueño, sino que el dueño pidió que se lo hicieran así. Pero uno dice, bueno, si usted tuviera $5,000 millones, gastaría 4,500 por comprar un yate. Ahora imagínese cuánto tiene, no me acuerdo quién es el dueño de eso, ahí decía, pero no me acuerdo. Imagínese cuánto gana para tener un juguetito que cuesta el presupuesto nacional de El Salvador por un año. Bueno, y habían otras cosas, hermanos. Relojes de $70 millones, vehículos creo que costaban como $200 millones. Bueno, casas, no me recuerdo muy bien, hermano, pero sí me impresionó la cantidad de eso. Ahí había una foto del yate, ¿verdad? Si usted lo ve, se ve como cualquier yate, ¿verdad? Nada especial. Pero ¿por qué esa gente? O sea, es lo que le decía, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no entendemos eso? Porque nosotros no ganamos eso. O sea, jamás en nuestra vida quizás vamos a ver una cantidad así. Quizás nunca. Pero para ellos, hermanos, es algo normal. Entonces, así era para estos ricos dar grandes cantidades. Por lo que le decía, ¿verdad? Que para el que gana 100,000, dar 10,000 es nada. Y es una gran cantidad. Pero el Señor sabía que ellos lo que estaban haciendo es dar lo que les sobraba. Y la diferencia era que la viuda, dijo el Señor, ella dio todo lo que tenía, todo su sustento.
Es decir, ella dio el 100% de lo que tenía. O sea, eso era lo que tenía para comer. Y lo entregó. Quizás hasta con pena porque no podía dar más, pero no tenía más. Era todo. Por eso dijo el Señor, ella dio más. En esta enseñanza que el Señor Jesús da acá, nosotros podemos preguntarnos entonces cómo Dios quiere que nosotros demos. Yo sé que usted da para la obra de Dios, todos damos, pero ¿qué es lo que damos? Usted dice, bueno, tengo que pagar la casa, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la energía eléctrica, esto es para comida, esto es para pasajes, esto es para churritos, esto es para ir un fin de semana a pasear con la familia. ¿Cuánto me queda? $7. Ah, bueno. Entonces, eso, Señor, tú sabes, es lo que me queda, te lo doy. ¿Qué está dando? Lo que le sobró. Lo que le sobró. Es lo que hacían los ricos. En cambio, la viuda dio su sustento. Eso equivaldría a que usted tiene su salario y usted dice, bueno, le voy a dar todo para la obra de Dios. Eso fue lo que hizo la viuda. Anteriormente, en este capítulo, hermanos, hace 2 semanas hablamos sobre el maestro de la ley, ¿se recuerda? Que le preguntó al Señor cuál es el más grande de los mandamientos. Y Jesús le dijo, el más grande de los mandamientos es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, ahí el Señor está dando la enseñanza de qué es amar a Dios. Pero la viuda está dando un ejemplo de lo que significa amar a Dios con todas las fuerzas. Ella no está hablando, sino que lo está haciendo. Eso es amar a Dios con todas las fuerzas. Es cuando lo ponemos en primer lugar a Él y cuando uno cree, hermanos, de que el Señor no va a desamparar, no va a dejar a sus hijos avergonzados de que dieron su sustento y ese mes se murieron de hambre. Eso no cuadra, ¿verdad? Entonces, por eso le decía, tenemos que hacernos la pregunta. Y esta es una pregunta, hermanos, personal de cada uno de nosotros, porque usted sabe, aquí nosotros no andamos preguntándole cuánto ha dado o cuánto gana. Ah, bueno, si usted gana eso, mire, tiene que dar tanto. O sea, usted sabe que eso aquí no existe. Y usted sabe que durante décadas aquí, hermanos, los sobres de diezmos no llevan dónde poner el nombre. Lo sabe, ¿verdad? Agarre cualquier sobre de diezmos allá atrás y va a ver, no tiene dónde poner el nombre. Eso se hizo precisamente pensando en eso, en que es una cosa entre usted y Dios. No hay manera de saber cuánto usted da. Lo que introdujo un cambio fue cuando hace años atrás también el Ministerio de Hacienda le otorgó a nuestra misión el privilegio, diría yo, porque lo es, porque no todos lo tienen, de que lo que usted dona a la iglesia, a Misión Cristiana Elín, a cualquiera de nuestras filiales, sus donaciones son deducibles de su declaración de impuesto a renta. O sea, no significa que le van a rebajar todo lo que ha dado a la iglesia, no. De eso le sacan un porcentaje que es lo que le van a rebajar. Entonces es como el Estado salvadoreño diciéndole, mire, como usted está apoyando a esta iglesia, entonces el Estado salvadoreño le va a conceder una rebaja en sus impuestos. De eso se trata. Entonces, obviamente, pero como eso es una cuestión legal, entonces la iglesia tiene que reportar al Ministerio de Hacienda cuánto usted dio en ese año. Y así es como surgieron los sobres permanentes, que ahí sí, no solo tiene que ir su nombre, sino que tiene que ir su número de NIT. ¿Porque le interesa a la iglesia? No, porque es un requisito
del Ministerio de Hacienda para saber quién es el contribuyente que ha estado dando ese dinero a la iglesia. Y la iglesia tiene la obligación, y lo hace todos los años la misión. Aquí usted ha oído los anuncios que dicen: los hermanos que solicitaron recibos de donación para presentar en su declaración de renta ya pueden pasar a recogerla. Entonces van los hermanos y ahí está el recibo con su nombre, su NIT, y eso tiene que adjuntarlo a su declaración de impuestos, y ahí es donde el Estado le va a bajar. Hay gente que dice: no, no, es que esos son mis diezmos para el Señor, yo no quiero que me rebajen nada. Mire, lo que usted le dio al Señor ya se lo dio. No le están rebajando de sus impuestos, de sus diezmos. No le están devolviendo parte de la ofrenda. No, el Estado le está rebajando la cantidad de impuestos que usted tiene que pagar. Entonces no es que le estén devolviendo los diezmos, no es que usted los esté reclamando, porque hay gente que eso dice, porque uno le dice: mire, si usted quiere puede solicitar un recibo de donación. No, no, dice, porque yo se lo doy al Señor, yo no quiero que me devuelvan nada. Si nadie le va a devolver nada, la iglesia no le va a devolver nada, ya usted entregó y ya estuvo. El gobierno no le va a devolver nada de lo que usted donó a la iglesia. El gobierno, el Estado salvadoreño, lo que hace es que del impuesto que usted tiene que pagarle al gobierno, que diezme o no diezme, reporte o no reporte, tiene que pagar esos impuestos de renta. Entonces, a eso es que el gobierno dice: mire, como usted le ha dado a la iglesia Lin, lo vamos a premiar rebajándole la cantidad de impuestos que debe dar. Una cosa diferente. Vaya, entonces, así, hermanos, es como las cosas funcionan. Pero no es, hermanos, que uno ande buscando protagonismo. Por eso le decía, es una cosa personal. Usted sabe lo que da, usted sabe si da, si no da. Y si da, usted sabe cuánto da. Nadie le va a andar preguntando, porque es una cuestión de amor, que debe hacerse por amor, no hay otra manera. Ahora note, la viuda entregó todo su sustento, lo que tenía para comer. Entonces, ¿qué significa? Que ella no comió ese día. ¿Qué cree usted? ¿Comió o no comió? Porque dio todo lo que tenía. Lo que tenía para tortillas y queso, todo, el 100%, se quedó sin nada. No tenía para comer. ¿Comió o no comió? Hermano, cualquier cosa que digamos es invento, porque la Biblia no dice nada. No sabemos si pasó hambre ese día y que el día siguiente tuvo que ir a pedir limosna y que alguien por ahí le regaló otras 2 leptas y con eso ya se compró un huevito y eso comió ese día. No lo sabemos. O si al llegar a casa resulta que la llegó a visitar el sobrino no sé qué, que tenía 30 años de no ver, y le llevaba leche y carne y pan para comer. O sea, no lo sabemos. Por eso le digo, todo eso sería invento. ¿Por qué es así? ¿Por qué no dice la Biblia nada que pasó con ella? Porque lo que Jesús quiere resaltar es el hecho del dar con amor, sin importar qué pasa después. Nosotros sabemos, hermano, porque la Biblia lo dice, y hay abundantes pasajes en la Biblia que enseñan que si nosotros le damos a Dios, Él nos va a bendecir a nosotros. Él abrirá las ventanas del cielo, dice Malaquías, para derramar sobre nosotros bendición sobreabundante. Pruébenme, dice Dios, pruébenme y van a ver si no abro la ventana del cielo. Son promesas. Pero yo le digo esto: supongamos que de dar a la obra de Dios usted nunca recibiera nada, y que sigue siendo verdad que si no trabaja no come. ¿Usted seguiría dándole a la iglesia? ¿Seguiría dando sus diezmos, sus ofrendas? Porque mucha gente da motivada porque dice: no, yo no quiero que me falte el próximo mes, entonces aquí están mis diezmos.
No, yo quiero que Dios me bendiga, entonces aquí está mi ofrenda. Entonces, pero hay ese sentido, ¿verdad? Yo estoy dando porque quiero tal o cual cosa. Pero si no hubiera nada, es decir, usted va a dar y no va a recibir nada, nada, seguiría dando. Ahí es donde está el dar con amor. Los ricos probablemente daban para que dijeran, esta persona dio X cantidad. Allá, hermanos, en Washington hay un museo relativamente nuevo que se llama el Museo de la Biblia. Es interesantísimo. Si alguna vez va por allá y tiene la oportunidad, visítelo. Es un edificio como de 6 pisos y en cada uno hay diferentes elementos temáticos. Ahí tienen desde fragmentos de manuscritos de la escritura, arqueología, traducciones, historia de la Biblia, contenido de la Biblia. Bueno, y no me recuerdo, por cada piso es un tema diferente, o sea, ahí un día no le alcanza. Pero este museo, hermanos, ha sido construido y es sostenido por cristianos de billete. Entonces, cuando usted entra en el lobby, el lobby tiene más o menos el tamaño de este edificio, más largo, más o menos este ancho, pero más largo, el lobby para entrar al museo. Así en la pared del fondo, como que si fuera esta, es un gran muro donde han simulado ladrillos, y en cada ladrillo está el nombre de la persona que ha donado para que se hiciera posible la construcción y el funcionamiento del museo. Y de acuerdo a la cantidad donada, así es el tamaño del ladrillo. Entonces es interesantísimo, ¿no?, comenzar a leer cada uno, porque está así toda la pared, una pared más o menos de este tamaño, solo que más alta. Y ahí están los nombres. Y ahí es interesante, hermano, las personas, las compañías que han donado, gente que uno no sabe, ¿verdad?, que tienen una fe cristiana. Ahí usted encuentra los nombres, y por el ladrillazo, mientras más grande es, así es la donación que han dado. Y hay un montón de ladrillos que están vacíos todavía, que están esperando para ponerle su nombre, ¿no? Claro, no puede llegar con $10, ¿no?, porque más que eso vale la entrada, ¿verdad?, porque se paga la entrada. Pero vale la pena en realidad, hermano, es interesantísimo. Ahí es donde está la base de datos de la YouVersion, esa aplicación de los teléfonos donde leemos la Biblia, ¿no?, que en español se llama Biblia simplemente. Entonces ahí está en tiempo real, o sea, ahí están los datos, hermano, de cuántas personas están bajando esa aplicación en ese momento, cuántas personas la están leyendo, cuántas personas la están compartiendo. Y hay un mapa enorme, hermano, más o menos del ancho de este edificio, que es una pantalla gigante ahí están todos los países del mundo. Entonces usted puede buscar el país que quiera, y como es interactivo, ¿verdad?, usted solo toca el país y ya le da la cantidad de personas en ese país que en ese momento, en tiempo real, están leyendo alguna de las Biblias de la YouVersion. Incluso uno puede ver cuáles son los versículos más leídos. Uno puede ver cuál es la palabra más buscada. Y ya se imagina, ¿verdad? Yo de curioso llego y toco El Salvador, y me apareció, ¿verdad?, la cantidad de personas que en ese momento estaban leyendo. Algunas de las son como más de 60 traducciones que tiene la YouVersion. Es gratis, hermano, usted puede bajar eso a su teléfono, gratis. Y entonces toqué donde dice cuál es la palabra que más buscan los salvadoreños. ¿Y cuál cree que fue la palabra? Sí, había en otros países, porque toqué varios países. Entonces había países donde la palabra más buscada era amor, fe, perdón, cosas así. Pero en El Salvador, ¿cuál quiere usted que fue la palabra?
Yo lo dije, hermanos, en un artículo de opinión que publiqué hace años. No sé si le va a dar tristeza o risa o qué, pero la palabra más buscada por los salvadoreños es la palabra oscuridad. Imagínense cómo estamos, hermano. Bueno, al menos en ese momento, como le digo, es en tiempo real, ¿verdad? En ese momento la palabra que más estaban buscando los salvadoreños era oscuridad. Y como le digo, los otros países, amor, fe, oración, salvación, cosas así. Y El Salvador, oscuridad. Bueno, de lo que le estaba hablando era de los ladrillos. Entonces, claro, estas personas, hermano, yo no sé si ellos pidieron, sí recuerdo que hay ladrillos donde dice anónimo, o sea, saber quién dio esas cantidades. Pero los otros no, aceptan que estén sus nombres ahí. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque saben que por ese vestíbulo van a pasar miles, o sea, yo no sé cuántas personas entran ahí cada día, no lo sé. Y no sé cuántas personas van a leer eso. O sea, si yo me detuve a leerlo, he ido 2 veces, hermano, y las 2 veces me he detenido a leer y he visto cómo hay más ladrillos ahora, más donantes. La primera vez que fui hacía como un mes que lo habían inaugurado, y la otra vez creo que fue el año pasado. Es muy interesante y todavía no lo he terminado de ver todo porque es muy grande. Es muy grande para poder verlo todo. Pero entonces, ¿por qué esta gente da? Para que sus nombres sean conocidos, para que aparezca allí. Hay iglesias, hermano. Yo he ido a iglesias donde en la parte de atrás de la silla dice: esta silla fue donada por Mengano. O si son bancas, esta banca fue donada por la familia tal. He predicado en iglesias, hermano, donde hay vitrales de esos hermosos, así de colores, y ahí en la parte de abajo dice: este vitral fue donado por la familia tal, en el año no sé cuándo. Y gente que murió porque son iglesias antiguas. Hoy ya no se acostumbra eso. Entonces, ¿damos por amor a Dios o damos para que la gente sepa que uno está dando? Entonces, debe ser por amor, porque amamos al Señor. Y aunque no nos dé nada, aunque nunca nadie nos agradezca nada, pero usted no le está dando a la iglesia, no le está dando a un hombre, no le está dando a un pastor, usted le está dando al Dios que nos dio la vida, que nos dio la salvación, que nos dio a su Hijo, que nos ha dado el Espíritu Santo, que nos ha dado su palabra. El Dios que nos alimenta día a día con su palabra, con su enseñanza. Eso es lo que damos. A Él le damos. Y es por amor. Y además de eso, para colmo, dice: voy a abrir la ventana de los cielos para derramar sobre ti bendición sobreabundante. Ese es el colmo ya de la gracia y del amor de Dios, hermano. Por eso es que la historia de la viuda queda inconclusa, porque realmente no importa si se murió de hambre o si le regalaron 3 corderos, no importa. Lo que Jesús quiere resaltar es de que ella amó con todas sus fuerzas, y no en palabras como fue el maestro de la ley, sino que con un hecho concreto: dar todo lo que tenía. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar, pero antes de orar, yo quiero invitar, si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador. Y cuando hablamos de entrega al Señor, sí, Jesús está hablando en este pasaje de entregar dinero. Por eso es que habla de leptas, habla de cuadrantes, las monedas de la época. Pero también al Señor podemos entregarle nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra fuerza. Y por eso yo quiero invitar hoy, si hay alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador,
pero hoy necesita entregarle su vida al Señor, yo le invito para que allí en el lugar donde está, levante su mano si usted desea recibir a Jesús y entregarle toda su vida a Él. Esa es la ofrenda más importante, cuando le damos nuestra existencia, nuestro ser. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Levante su mano en señal que quiere hacerlo y nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que lo hace? Hágalo pronto, porque yo voy a orar ya. También si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor y hoy necesita reconciliarse, levante su mano también en este momento para que podamos orar por usted. Voy a terminar. Vamos a orar en este momento, pero hago la última llamada. ¿Hay alguien que recibe al Señor por primera vez o se reconcilia? Levante su mano. Este pasaje, hermanos, nos enseña lo que Jesús entendía por dar y qué es lo que Dios espera de nosotros. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias por estas enseñanzas que son las que cada día, Señor, nos guían y nos muestran el camino que debemos seguir. Ayúdanos, Señor, para que el amarte con todas nuestras fuerzas no sea solo una expresión de labios, sino que lo mostremos en hechos, en acciones de amor concretas como la de esta viuda. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Jesús nuestro Señor.